Bienvenidos, muy buenos días a todos los que estamos reunidos nuevamente en una nueva porción de la Torá. Eh, Estamos ya en, como ven en la pantalla ahí, Behar, Bejucotai, corresponden dos porciones, vamos a ver por qué, porque corresponden dos. Hemos explicado otras veces, pero de repente también tiene su significado. Entonces vamos a hacer algo completo en el día de hoy. Entonces, como les decía, estamos en la porción 32 y 33 de la Torá, Bejar en la montaña y Bejucotai en mis estatutos. Son- Corresponden las dos porciones. Y esto está en Levítico, ¿cierto? Vayikra 25:1 hasta el capítulo 27:34 es lo que corresponde la porción. Y hoy día nos enfocaremos en este versículo, que es el primero del 25, ¿cierto? Ahí está el original en hebreo, ahí ves. Y habla ahí está la fonética, y dice, y habló Hashem, o sea, Dios a Moisés en el monte, el nombre Bejar en el monte, ¿cierto? Ahí dice Bejar, en el monte Sinaí, muy conocido, diciendo, habla a los hijos de Israel y la tierra guardará descanso un Shabbat para Hashem. También se le llama como el año del jubileo, ¿cierto? Cuando se descansa la tierra, tiene mucho significado, pero hoy día nos vamos a enfocar en la próxima enseñanza que les mostraré a continuación. Ahí vemos esa imagen y el título es Soltar para alinearse. Soltar, ¿cierto? A veces nos aferramos a cosas y hay que soltar. Así que vamos a estar enfocados en eso, vamos a dejar la lámina ahí para poder empezar la enseñanza, primeramente con un resumen, ¿cierto? Siempre un resumen temático de los principales temas que están aquí en esta porción. Bejar, primeramente, y Bejucotai, en el monte, primero, y después en mis estatutos. Entonces, Bejar, desde Levítico 1 hasta el 26:2, habla de la tierra, del tiempo y las relaciones que no nos pertenecen, que todo está bajo el orden divino. Hay que empezar por esa premisa, tener claro eso, que todo está bajo un orden. Tema clave de esta enseñanza es el Shemitah, ¿cierto? El año sabático, que cada 7 años dice que la tierra descansa, no se siembra ni se cosecha de manera productiva. ¿Qué enseña esto? En confiar en la provisión y soltar el control material. De ahí ya vamos viendo el soltar, el título de la enseñanza. También habla de Yobel, del jubileo. Como le decía, cada 50 años se liberan esclavos, se perdonan deudas y las tierras regresan a sus dueños originales. ¿Qué enseña esto? Que habla acerca de la restauración, de la justicia social y el equilibrio espiritual. También está la redención y la responsabilidad social, que enfatiza ayudar al prójimo, evitar la explotación, ¿cierto? Y sostener al débil. Quiere decir que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás. También habla de la prohibición de oprimir, no aprovecharse del otro, ni económica ni emocionalmente. Enseña que vivir con conciencia
en el impacto con el otro, con tu prójimo. Desde el 26.3 al 27.34, cuando habla en mis estatutos, Bejucotai, las ideas centrales son las consecuencias de nuestras acciones espirituales se reflejan en la realidad física. Todas las cosas las acciones que efectuamos espiritualmente también refleja en lo físico. Tener en cuenta eso. Temas clave dentro de esta porción, las bendiciones por seguir el camino espiritual. Por ejemplo, lluvia a su tiempo, la paz, la abundancia y la conexión con lo divino. Habla todo de ese tema. ¿Qué enseña esto? Alinearse tras armonía interna y externa. También habla de advertencias, tojaja, que significa las consecuencias por las desconexiones, eh, por ejemplo, el caos, el exilio, el sufrimiento. También poner en claro que esto no siempre hay que verlo como castigo, no es un castigo, sino que es el resultado de una desconexión espiritual. También habla del pacto eterno, a pesar de las caídas, ¿cierto? Nunca se rompe el vínculo con el Creador, ¿cierto? No porque tú hayas caído, se te corta, sino que es una enseñanza que siempre existe el retorno, la teshuá, ¿cierto? El retorno. También habla del valor de las promesas, ¿cierto? Lo que prometemos, ponerle valor, y las consagraciones. Se habla del valor de lo que dedicamos espiritualmente. Lo que ofreces tiene peso, tanto material como espiritual. Todas las cosas que hablamos no son al azar. No deberíamos. Entonces, lo que conecta entre estas dos porciones eh, viene desde el control o desde la confianza. Bejar enseña a soltar, ¿cierto? La tierra, la posesión, el ego, aspectos. Y Bejucotai muestra lo que ocurre según cómo eliges vivir, la alineación o desconexión, una de dos. Por eso hay soltar para alinearse, entre esas dos porciones, por el nombre de la enseñanza. En el enfoque espiritual del Sod, ¿cierto? El más elevado, la tierra representa el deseo de recibir. Siempre cuando se habla de tierra es el deseo de recibir. Nosotros somos tierra y tenemos que siempre tener ese deseo de recibir. El descanso, que es la Shemitah, es restringir el ego para permitir que entre la luz, ¿cierto? Para permitir la bendición. El jubileo, que es el Yobel, simboliza la liberación total del apego, de lo que te apega, de lo que tienes ahí como regalón. Y las bendiciones o maldiciones que están contrastadas son estados de conciencia, no castigos externos. Entonces todo gira en torno a una ley espiritual. Cuando corriges tu deseo, tu realidad se ordena. Entonces, dado estas enseñanzas encerradas en estas dos porciones, a modo de aplicación, de todo esto es primeramente saber cuándo actuar y cuándo soltar, tener en claro eso, practicar la generosidad consciente, no explotar ni manipular a otros para beneficio propio o egoísta, entender que cada acción genera una consecuencia espiritual. Entonces hay que tener en cuenta que a veces creemos que avanzar es acumular, controlar o asegurar, pero en esta porción viene a romper ese paradigma. No todo lo que posees te pertenece y no todo lo que sueltas lo pierdes, ¿cierto? Cuando aprendes a soltar es cuando realmente comienzas a recibir. Qué gran reflexión acerca de la conexión de estas dos porciones, soltar para alinear. Entonces, ¿por qué razón, decíamos anteriormente, se leen dos porciones juntas, ¿cierto? Sabemos que en la Torá, en los 5 libros de Moisés, hay 54 porciones semanales. O sea, pero, pero el año siempre tiene 54 semanas disponibles para leerlas una por una, ¿cierto? El problema del calendario
que un año tiene aproximadamente 50 a 54 sábados, estos Shabbatot. Pero hay semanas donde no se lee la porción normal porque coincide con las festividades, como Pesach, Shavuot, Sukkot, que son las festividades, como lo dice la traducción, solemnes, las principales, las que ocupan más días. En esas semanas se leen textos especiales de la festividad. Entonces se buscó una solución para unir porciones. Por eso de aquí han tocado como 3 semanas que han dado de a 2 porciones. Entonces, para no quedar atrás, para quedar desalineado, valga el título de la porción, y completar el ciclo de la Torah anual, se combinan algunas porciones. Un ejemplo clásico, esta de ahora, Bejar más Bejucotai, como esta semana, y otras combinaciones como Tazria Metzorah, Bajarei Mod Kedoshin, etc. Hay varias. Entonces, pero también tiene un sentido más profundo, más allá de lo técnico, el poder unir, aunque la razón principal es el calendario. Hay una enseñanza interesante. Por ejemplo, Bejar habla de soltar, liberar y confiar, y Bejucotai muestra las consecuencias de cómo vives, o sea, está ligado juntas forman un mensaje completo. Por ejemplo, primero corriges tu relación con el mundo, Bejar, y luego ves el resultado en tu realidad, Bejucotai. O sea, hay una conexión, no todo es al azar. O sea, la idea espiritual no es casual que estas dos porciones se unan frecuentemente. Si, por ejemplo, no puede hacerla individual, pero en la idea espiritual, por ejemplo, no puedes recibir bendición, hablando de Bejucotai, sin antes no saber soltar, dejar. Ahí están las dos conexiones. Quise hacer este paréntesis para poder comprender por qué a veces nos toca dar 2 porciones en una misma semana. Y esa es la razón. Entonces, para seguir adelante, eh, hablando de soltar para alinearse, el texto base, ¿cierto? Que vimos y habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, y la tierra guardará descanso, un Shabbat para Hashem, ¿cierto? Un año sabático, como se le llama, y tiene su significado, ¿cierto? El enfoque literal, ¿cierto? Peshat, que hemos visto otras veces que hay 4 formas de leer la Torá, ¿cierto? El Pardes, que primeramente se lee tal como está escrito, siempre disfrazado de una historia. La Torá fue diseñada así, pero nosotros aquí eh, siempre vemos un poco de lo literal para poder caer en lo espiritual, en lo profundo, en lo que es realmente el significado, el enfoque del alma, cierto enfoque que nosotros debemos vivir desde lo interior. Pero en lo literal, el enfoque habla de que el creador establece que la tierra debe de tener su producción cada 7 años. No es solo eso agrícola, sino que es una instrucción de vida. No todo es trabajar, ciertamente, sino que también es o producir y acumular, sino que existe un momento donde es parar para observar y para obedecer, ¿cierto? Para poder eh, buscar nuevos enfoques, ¿cierto? No todo es una sola regla mecánica, sino que hay momentos también para introspección de lo que hemos estado viviendo día a día con la cuenta del Homer, por ejemplo. Es una buena manera de ver el enfoque de acuerdo con esta enseñanza, ¿cierto? Y dentro de eso, saltando al enfoque Sod, que es el profundo, el de la Kabbalah, el espiritual,
En cuanto a la tierra, que como le decía, es el deseo de recibir, que es el Malhut, ¿cierto? Nuestro plano físico. El sembrar constantemente, como lo dice el versículo, es como vivir desde el ego, eh, como que el ego te toma el control. No hacer descansar la tierra significa eso, o sea, sembrar constantemente, ocupar la tierra una y otra vez, es vivir desde el ego. Eso es el significado de no hacer descansar la tierra. Pero la Shemitah, la restricción, que también se dice Tzimtzum, la contracción, es detener ese impulso de recibir para uno mismo. O sea, cuando dejas de trabajar tu deseo constantemente, permites que la luz entre sin interferencia. Estás abriendo una brecha, ¿cierto? Para que entre esa luz, para poder enfocarte, ¿cierto? Y que no hayan interferencias. Todo esto encierra ese significado de hacer descansar la tierra, ¿cierto? La tierra es el deseo de recibir, el sembrar constantemente es vivir de acuerdo al ego, ¿cierto? El que te controla, pero el Shemitah es la restricción, es detener el impulso de recibir para uno mismo para poder dejar entrar esa luz sin ninguna interferencia. Entonces tiene su enfoque, tiene su significado. Soltar no es perder, como dije antes, sino que es alinearte con la fuente principal, con la de donde proviene la bendición, de donde proviene la luz infinita. Entonces, la esencia de esto, el Zohar explica que el descanso de la tierra no es físico solamente, sino que es espiritual. ¿Cierto? Siempre nosotros descansamos todos los días. La noche es un descanso, ¿cierto? Cuando después de trabajar o en medio del trabajo también hay momentos que descansamos, en el momento de que cuando comemos, ¿cierto? Hay descansos. Así también lo espiritual también se descansa porque se necesita un enfoque, se necesita estar ahí. Por ejemplo, cuando el hombre no sabe detenerse, la tierra, o sea, su conciencia, el deseo de recibir, se vuelve estéril, no produce. Estéril quiere decir que no produce. Pero cuando restringe su deseo, o sea, no está siempre deseando para sí mismo, la bendición viene desde arriba sin un esfuerzo forzado, sin a veces ni siquiera buscarlo tanto. La bendición llega. ¿Por qué? Porque restringiste tu deseo, no estuviste ahí como por ejemplo, cuando los perritos están esperando su comida, moviendo la cola, sino que esperó pacientemente, hizo un descanso, se detuvo, él restringió su deseo, pero la bendición llegó igual, y a lo mejor con mayor fuerza. Entonces, de lo espiritual a lo cotidiano, a lo que usamos normalmente, siempre vivimos en modo constante, ¿cierto? De hacer, siempre de hacer, de producir, de controlar, es nuestro diario vivir, eso es lo que normalmente hacemos. Pero esta porción revela un secreto, ¿cierto? Siempre están ahí escondidos esos secretos. Que hay bendiciones que solo llegan cuando dejas de forzar. O sea, ese es el enfoque, soltar cosas, soltar para quedar alineado, porque a veces cuando hay mucho volumen, mucha aceleración, nos salimos de la vía, nos desalineamos. Entonces, para poder volver a la carretera, a la vía, hay que frenar, hay que soltar, hay que liberarse de cosas para poder seguir avanzando. La mucha aceleración nos saca de la vía, nos saca de la vía. Vaya la analogía de la carretera. Entonces, cuando, cuando soltamos para alinearnos, ¿cierto? Eh, es un enfoque espiritual necesario, ¿cierto? Como la necesidad, ¿cierto? Necesidad, lo voy a anotar, de soltar para alinearse.
¿cierto? Siempre basado en Bejar Bejucotai. Entonces, eh, cuando hablamos de estas cosas, de la necesidad de soltar para alinearse, cuando el Levítico dice y guardarás la tierra para, para Hashem, para Dios, eh, en estas porciones revelan ese principio espiritual profundo que no todo se obtiene reteniendo, ¿cierto? Muchas veces se recibe soltando. El sistema del mundo, ¿cierto? Nos enseña primeramente el acumular, el controlar, asegurar, el poseer y el aferrarse. Todas esas cosas, pero la Torá nos enseña algo completamente distinto. La bendición llega cuando aprendemos a confiar y alinearnos. En Bejar aparece ese año sabático, el Shemitah, ¿cierto? Donde la tierra debía descansar. Literalmente, esto parece ilógico. ¿Cómo en el descanso voy a producir si no estoy sembrando? Parece ilógico, por ejemplo, no sembrar o no controlar la producción o no explotar el terreno. Es como contraproducente que y la bendición llegue ahí. Sin embargo, espiritualmente el mensaje es poderoso. La tierra también necesita respirar y el alma también, por ende. Entonces, el pueblo debía detener la producción, en lo literal, ¿cierto? Liberar deudas, ¿cierto? Dejar descansar la tierra, permitir que todos comieran de lo que creciera naturalmente. ¿Qué enseñaba esto? Primero, que la tierra pertenece al Creador. Eso es obvio. Lo segundo, que el hombre no es dueño absoluto de todas sus acciones. Tercero, que vivir no depende solo del esfuerzo humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la ansiedad por controlar todo corrompe el equilibrio, ¿cierto? Cuando hay mucha ansiedad por querer controlar, por querer poseer, por querer asegurar, aferrarse a algo, eh, rompe ese equilibrio, como le decía, te saca de la alineación. Entonces, en lo espiritual, soltar no significa perder. Entonces, soltar no es perder, sino que significa crear un espacio para que la luz entre. Cuando la persona controla excesivamente, cuando vive desde el miedo, cuando se aferra al pasado, cuando retiene esas emociones, cuando quiere dominar resultados, ¿cierto? Se desconecta del flujo espiritual. Bejucotai, ¿cierto? En mis estatutos, muestra las consecuencias de vivir alineados o desconectados. Tiene el contraste. Si usted revisa los versículos. La bendición no viene solamente por hacer, sino que viene por caminar en sincronía con el diseño divino. Entonces, la gran enseñanza de Bejar, el apego excesivo produce esclavitud. Por eso en esta porción aparecen el jubileo, la liberación, el descanso, la devolución, la restauración. Todo apunta a una verdad. Aquello que no soltamos termina poseyéndonos. Entonces, muchas personas y nosotros en general, a veces nos soltamos relaciones, nos soltamos esas heridas, nos soltamos el orgullo, la culpa o el control. Y aunque externamente sí se avanza, internamente estamos agotados espiritualmente. Entonces, soltar no es rendirse, sino que es permitir que lo eterno reordene lo temporal, o sea, lo espiritual a lo físico. Entonces, se enseña que el descanso de la tierra refleja el descanso interior del alma. Cuando la persona deja de operar desde la desesperación,
la abundancia puede fluir correctamente. ¿Por qué? Porque la bendición no nace del miedo, sino que nace de la conexión. Entonces, soltar es aceptar que no todo depende de nuestra fuerza. Vivir intentando controlar cada resultado te aleja. ¿Qué hacer en cambio? Actuar con responsabilidad, pero confiar en el proceso. Entonces, también soltar el pasado, dejar de alimentar heridas antiguas que muchas veces recordamos. ¿Qué no hacer acerca de esto desde cuando tenemos cosas del pasado? No revivir constantemente errores o traiciones, soltarla, transformar la experiencia en un aprendizaje. Ese es buen remedio. Siempre es bueno, si que vas a recordar, verlo como una enseñanza, verlo como que algo que te pasó no va a volver a repetirse porque lo aprendiste. Entonces, también es soltar la necesidad de aprobación. A veces siempre buscamos aprobación. No depender del reconocimiento externo para tener ese valor que tú posees. Entonces, no es necesario agradar a todos, sino que caminar desde la identidad y propósito. Cuando tú tienes identidad y tienes un propósito, todo se te alinea. Entonces, vamos a ir ya casi terminando. Vamos a ver los trabajos prácticos que, que anoté, que recabé de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo. Primeramente, ¿cierto? Como decíamos, hay bendiciones que solo llegan cuando dejas de esforzar. Primeramente es detener el impulso, ¿cierto? Todos somos impulsivos de alguna forma, algunos más que otros, ciertamente, pero en alguna forma todos tenemos ese impulso. Primero, eh, ¿qué es detener el impulso? Es practicar pausas conscientes, ¿cierto? Antes de reaccionar o actuar impulsivamente. ¿Qué no hacer acerca de esto? Reaccionar automáticamente desde el ego, de lo que te domina. Pero sí que hay que hacer es primero respirar, observar y elegir conscientemente tus impulsos. A modo de aplicación, antes de responder, decidir o discutir, detente 5 a 10 segundos antes de responder o antes de discutir. Analiza lo que vas a hacer. De ahí estás controlando o deteniendo el impulso. Otro, soltar el control, ¿cierto? Control, lo que controlas. Dejar de intentar controlar todo resultado que te llegue, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué no hacer? Manipular situaciones para que salgan a tu manera. A veces todos queremos a nuestra manera, o sea, las ideas de los demás no sirven. Somos nosotros solamente los que tenemos la razón. Eso está mal. A veces las buenas ideas se comparten, se consensan. ¿Qué hacer? Hacer tu parte, tu función y confiar en ese proceso y confiar en los demás. A modo de aplicación, identifica algo que estás forzando y suéltalo. Siempre hay cosas que tú quieres dominar y estás dominando. Trata de identificarlo y no lo fuerces y suéltalo. Todo se alineará. Otro, dar sin esperar, ¿cierto? Eso es un principio muy conocido que todos sabemos, el dar sin esperar nada a cambio. Acciones de compartir sin esperar el retorno. Eso es dar sin esperar. Son acciones de compartir sin esperar un retorno o una retribución, aunque a veces llega, pero no forzarla. ¿Qué no hacer? Dar esperando reconocimiento o beneficio. ¿Cierto que nos frustramos a veces cuando damos mucho de nosotros y no nos agradecen, no nos dicen
las gracias o cualquier cosa, eh, o nos reconocen, no esperarlo. El reconocimiento llegará, ¿cierto? De alguna forma. A veces de lo menos pensado. Entonces, ¿qué hacer? Dar desde la conciencia, esa es la forma, no desde la carencia, no para obtener un beneficio, sino que darlo con conciencia, con un propósito. Entonces, a modo de aplicación, en tu vida diaria, haz un acto de bondad que nadie note, que nadie sepa que tú lo hiciste. Solamente verá los resultados y estará tu conciencia ahí tranquila. Y número cuatro y último, trabajo cotidiano que doy siempre cuatro. Confiar en la provisión. Es importante confiar en la provisión. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar que no todo depende de tu esfuerzo. ¿Qué no hacer en esta situación? Vivir en ansiedad. Eso es no confiar en la provisión. Vivir en ansiedad constante por el futuro. Eh, es como que hay personas que a veces se vuelven locas porque ¿por qué le va a pasar en el futuro? Obviamente no es malo planear, pero no con una ansiedad desmedida. ¿Qué hacer? Primeramente, actuar con responsabilidad y soltar el resultado. O sea, a como venga. Si tú actúas con responsabilidad, todo se ordenará, todo se alineará, porque ese es el proceso. La aplicación, primero, repite internamente, yo hago mi parte. Lo demás a mí no me pertenece. Cuando tú piensas así, la parte que tú haces tiene su efecto, ¿cierto? Entonces, cuando vivimos, ¿cierto? Creyendo que si soltamos, perdemos, ¿cierto? Esa a veces es nuestra creencia que dejamos ir algo, lo perdemos. Pero esta porción nos revela lo contrario, que el problema no es que te falte esfuerzo, sino que es que te sobra control, ¿cierto? Tienes mucho control. Quiere decir que no todo lo que sostiene te está construyendo, sino que algunas cosas solo te están impidiendo alinearte. A veces, como les decía, el acelerar mucho, cuando llevas carga, te saca del camino, te saca de la línea que llevaba, porque la fuerza que lleva es mucha, demasiada, no la puedes controlar. Entonces, cuando vas soltando, cuando te vas liberando, cuando haces tu parte, cuando sientes que no todo te pertenece, que tú no tienes el control de todas las cosas, cuando identifica todas estas cosas, vas liberando, estás haciendo descansar el deseo, ¿cierto? Tú mismo descansas, pero en medio de ese descanso viene la bendición. Se abre esa brecha, ingresa el flujo de bendición, la luz entra en tu lugar, en tu espacio y reflejas eso hacia afuera. Entonces, no estás impidiendo la bendición, sino que estás aún más abriendo un espacio para que la luz se pose en ti y puedas alumbrar también. Amén. Ve amén. Esta ha sido la enseñanza de estas dos porciones de este día, de este Shabbat, eh, que corresponde la enseñanza de Bejar, Bejucotai, perdón, soltar para alinearse, basados en este versículo, Levítico 25:1, en estas porciones, ¿cierto? Entonces, ha sido la porción, la enseñanza, espero que muy clara,
para todo tipo de oído, todo tipo de personas, sus acciones cotidianas que tenemos todos como seres humanos y personas espirituales que somos. No porque la persona no haya estudiado nada espiritual, no deja de ser espiritual, tiene espíritu, tiene alma y tiene pensamientos de todo tipo y a cada persona le ayuda. Así que espero sea de mucha bendición. Uh, si hay alguien que quiera decir algo, si no, eh, desearles muchas bendiciones eh, de mi parte, de parte de Hashem, de Dios, para que todas estas enseñanzas puedan calar y poder ser prácticas para la vida diaria. Esa es la idea de esta clase, la practicidad de poder ejecutarla. No solamente queda una enseñanza bonita, una historia, sino que ahí están los trabajos para poder ejecutarlo, para poder eh, hacer, para poder mejorar cada día como persona. Así que les envío un gran abrazo y nos vemos hasta una próxima. Adiós. Muchas gracias también, Caro. Un saludo para allá. Eh, Muchas gracias. Antes que nada, tocayo, buen día para todos y excelente, excelente, muy buena la reflexión del día de hoy, porque esta doble porción nos deja, como bien dices, estar en balance, estar en equilibrio y queda muy acorde para el día del Homer, donde, como el maestro nos enseñó, poder mantener nuestros vínculos en equilibrio y poder hacer que nosotros podamos tener esa luz que esta porción nos deja para poder compartir y también al mismo tiempo soltar. Gracias, Tocayo. Bendiciones desde México. bendiciones a ti también, Miguel, y a tu familia. Un gran abrazo y nos estamos despidiendo y a reflexionar acerca de estas cosas. Nos vemos hasta una próxima. Adiós.